Ortiz. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buen mediodía. Bien. Sí, bueno, finalmente llegó de Oslo el presidente y bueno, firmó el proyecto de reforma laboral que, bueno, ya se esperaba para estos días. Ya está el texto, finalmente está el texto. Hemos hablado, podríamos decir, desde el inicio del mandato de Javier Milei, de la pretensión de la reforma laboral, la modernización del mercado laboral. Le aviso al productor que tiene abierto acá, Sí. no sé, lo estamos escuchando, Nico, Estamos estamos escuchando. escuchando. Ahí está. Pero bueno, llegó finalmente el texto, ¿no? Y bueno, vamos a estos días seguramente ir analizándolo punto por punto. Obviamente son 79 páginas. Va a ingresar, en realidad ya ingresó, así han confirmado de Casa de Gobierno. Ingresó por el Senado. La pretensión es que la comisión que la trate esté presidida por Patricia Bullrich. Recordemos que se va configurando también el Congreso y hay mayor expectativa de parte del gobierno para poder sacar adelante este tipo de reformas estructurales, ¿sí? Lo que viene a hacer las reformas estructurales es a modificar la ley de contrato de trabajos. Es algo que, te repito, hace mucho tiempo venimos hablando. Muchas de las cosas que vamos a tratar de comenzar a desandar acá ya las hemos escuchado, pero ahora ya está el texto firmado, es decir, ya podemos avanzar firmemente en lo que va a ser la política laboral del gobierno de Javier Milei. Posturas realmente muy encontradas en torno a, bueno, la letra chica de este proyecto respecto a la quita de algunos derechos importantes y algunas modificaciones de algunos artículos particulares que eran muy importantes en cuanto a derechos de trabajadores. Claro, exactamente. Lo que viene ahora, la discusión que viene ahora, y ya se está comenzando a dar, es la discusión con si hay o no lesiones o contrapuntos con derechos ya adquiridos, con cuestiones que tienen que ver con la Constitución Nacional. Claro. Va a haber toda una discusión larga. Esto se contrapone a los derechos laborales consagrados de manera constitucional y también algunos tratados internacionales que tienen también la misma jerarquía. Claro, exactamente. Por eso decimos, son modificaciones a una ley que viene a trastocar un montón de cuestiones. El norte o el objetivo del gobierno, reiteramos, es bueno, generar mayores puestos de trabajo, generar, bueno, que sí, básicamente que las empresas tengan ganas de contratar o que contraten, generar más oportunidades. Sí. Modernizar la figura del trabajador, hasta qué punto también, pero bueno, son todas discusiones que se vienen. En principio, para la parte empresarial hay una reducción de aportes patronales en el orden del 3%, de lo mismo con el impuesto a la ganancia, como te digo, con la pretensión de que incentivar a la creación de empleo. Empleo privado, en principio. Sí, exactamente, empleo privado. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de algunas cuestiones sensibles para el trabajador, que es la gran mayoría de las personas que están del otro lado de la televisión. Por ejemplo, el tema de indemnizaciones, ¿no? Se habló muchísimo de la indemnización. Se crea finalmente el Fondo de Asistencia Laboral, que funciona en algunos sectores una especie de fondo de desempleo que se paga con un porcentaje del salario de cada trabajador. Bueno, ahora se crea definitivamente para todos. Reiteramos, todo este tipo de modificaciones tienen que ser negociadas con la parte sindical o negociadas en algunos puntos entre el patrón y el trabajador, también así lo prevé la ley. Lo que sí hay una reducción del cálculo de la indemnización, ¿sí? Se quita directamente el aguinaldo, las horas extras, las vacaciones y los premios o gratificaciones que podría haber tenido cada trabajador a lo largo de su trayectoria laboral. Se toma un promedio salarial de los últimos 6 meses, que sería el más alto de esos últimos 6 meses, o el más alto del último año, eso dice la ley, si es que le conviene al trabajador. Por eso se habló también un poco de un promedio salarial. Según el texto, son los últimos 6 meses y se entiende el mejor salario que ha tenido, al menos en el último año, el trabajador. Pero además también habilita el pago en cuotas ya firmemente también en la ley, más allá de que puede ser... Pago en cuotas. Exactamente, más allá de que puede ser una realidad hoy también el pago en cuotas de algunas indemnizaciones, siempre que se pueda acordar, pero ya lo deja directamente escrito en la reforma laboral. Sí, reiteramos, la reducción del cálculo, es decir, hay menos cuestiones que, por ejemplo, las horas extras, ¿no? Las horas extras que te aumentan el salario, por ejemplo, tu mejor salario del año puede estar aumentado por horas extras. Entraba en el cálculo, ahora queda por fuera. No. Exactamente. En definitiva, tu salario... Va a percibir menos. Será menos, exactamente. La base con la cual se calcula. Otra de las cuestiones es el contrato de prueba de 6 meses. Queda estipulado en 6 meses. No puede ser recontratado, pero tampoco si te echan, tampoco merece indemnización. En el caso de las vacaciones, algo también sensible, está la posibilidad de fraccionarlas, algo que también se da, pero se da la posibilidad ya desde el vamos de fraccionarla con un mínimo de 7 días. Es decir, si te tocan 4 semanas, por ejemplo, si tenés mucha antigüedad, te pueden fraccionar las vacaciones por semana, es decir, 4 semanas distantes en distintos momentos del año, ¿sí? Establece ese mínimo, ¿sí? Pero es la posibilidad de ya fraccionar directamente la semana cuando habitualmente los trabajadores se toman 1 o 2
o 4, o las que puedan, todas juntas, ¿no? Exactamente, claro. más que nada teniendo en cuenta que ellos que tienen hijos, que tienen la posibilidad de viajar, que se organizan familiarmente para disfrutar del tiempo de ocio y merecido después de un año de trabajo. Bueno, está la posibilidad de fraccionarla y de que se dé. O sea, el empleador va a tener la posibilidad de decirte: no podés tomarte las 2 vacaciones juntas o las 3 semanas de vacaciones, sino fraccionarlas por semana, dependiendo de la conveniencia de la empresa, no así teniendo en cuenta la mirada del trabajador. Claro, exactamente. En ese caso también hay que verlo, ¿no? A quién termina conveniendo. Otra de las cuestiones que se habló mucho durante todo este tiempo es la jornada laboral. Finalmente también se establece una jornada laboral con un máximo de 12 horas, una jornada con algunos descansos mínimos. También se crea un nuevo concepto de banco de horas. Por ejemplo, en el caso de que yo me pase las horas, trabaje más de las horas que me corresponden, puede el empleador no pagarme esas horas extra y yo acumular horas. Es decir, estoy pasado 10 horas y esas 10 horas me las tomo en algún momento, viendo en qué momento me las puedo tomar. Algo que también debemos decir, suele suceder en el sector público, está de forma irregular, hoy por hoy sucede, pero ya queda establecida una ley. Desde la parte sindical dicen que esto no conviene, obviamente, porque afecta al bolsillo de los trabajadores. Además, es una especie de autoexplotación, ¿no? Uno se explota para poder trabajar más y no cobrarlo, ¿no? Finalmente, trabajar un poquito menos después. No lo cobrarías si sumarían esas horas a modo de descanso posterior, eventualmente, pero no te las pagarían. Exactamente. ¿Hay alguna buena para el trabajador en el proyecto? Bueno, habrá que verla, ¿no? Habrá que ver. Eso se va a seguir discutiendo, por eso hay tanto recelo y tanta fricción en lo que va a ser seguramente el debate en el Congreso, más allá de que, reiteramos, el gobierno tiene otro panorama, tiene una buena expectativa para sacar adelante las reformas, pero tenemos que ver qué van a finalmente hacer, básicamente la parte sindical, ¿no? O qué se termina negociando por parte del Congreso también y de algunos sectores hacia adentro de cada uno de los actores políticos. Sí. Otro punto, mirá, que seleccionamos también bastante polémico, que va a traer polémica, es el tema del salario. Se habla de un concepto de salario dinámico, es decir, la posibilidad de que el empleador pague por productividad, por ejemplo. Si trabajaste mejor o se vendió más. Es decir, de esa manera no habría una estabilidad, podríamos decir, para el salario. Reiteramos, siempre que se acuerde de esa manera desde el vamos, pero si un mes hay una mayor productividad, cobrarías un poco más, pero si hay menos, cobrarías menos, ¿sí? Eso podría ir en detrimento, lógicamente, de la estabilidad económica de cada trabajador, la estabilidad económica de cada familia. También se habilita directamente el pago el pago en especie, el pago en alimentos, el pago en tickets de comida. Ya lo vimos a esto, ¿no? Vimos. Hace casi 25 años atrás, esto estaba muy vigente. Lo vimos. Y es cierto también que la ley de contrato de trabajo habilita un porcentaje, de pagar un porcentaje en ticket de comida, por ejemplo, pero un 20%. En este caso, podría el acuerdo del trabajador y el patrón establecer que sea íntegro, ¿no? El pago del salario. Por eso, un nuevo concepto de salario, además del salario dinámico, también la posibilidad de que se pague en especie o en tickets de comida. Y por otro lado también, que va a afectar seguramente los intereses de la cuestión sindical, el tema de la huelga, algo que ya había ocurrido, una herramienta que ya utilizó el gobierno, que fue declarar esenciales a distintos sectores. Exacto. Esto vino a ponerse en vigencia cuando los legisladores y las legisladoras terminaron por aprobar la ley bases. Exacto. Esto ya de alguna manera está en vigencia y fue algo que preocupó en su momento porque, claro, al declarar esencial algunos sectores de trabajadores, bueno, esto imposibilita a ese grupo de trabajadores de, por ejemplo, entre otros tantos derechos, manifestarse, ¿no? Claro. Y generar... Claro, tener una medida de fuerza, ¿no? O sea, aquellos sectores que son declarados esenciales sí o sí van a tener que garantizar el 50% de la prestación de servicios. Si amplió el abanico de sectores esenciales, esa gente no puede tomar medidas de fuerza. Exactamente. Los trabajadores no van a poder quejarse, por ejemplo, por sus condiciones laborales o por lo que fuera. Es de alguna manera coartar la posibilidad o el derecho constitucional a manifestarse. Pero por el lado también un gesto que ha tenido Javier Milei, de lo que se habla esta mañana, hacia la parte sindical, que recordemos que integra el Consejo de Mayo, que ha venido teniendo discusiones con el gobierno. No eliminó la cuota solidaria, que es un aporte que se hace a aquellos trabajadores que no están afiliados. Es decir, le permite a los sindicatos seguir manteniendo su caja, los permite ser agentes de retención de dinero. En esta primera presentación de este texto,
no se mete de lleno, no mete de lleno las manos en la caja del sindicato. No obstante, lo que sí exige es una conformidad del trabajador y una autorización previa de la Secretaría de Trabajo, ¿sí? En principio vamos a ver cómo se da después el debate, como una vez que ingrese efectivamente al Congreso, como decías vos, si algunos legisladores pretenden hacer algún tipo de modificaciones. Algo más de la huelga, también establece que cada huelga o cada medida de fuerza se anticipe o se avise con 48 horas es decir, 48 horas de anticipación. Es decir, hay que avisar qué día se va a hacer paro. Vas a sí o sí, tomar digamos, o sea, no puede haber un paro por indeterminado, una medida de fuerza que tenga un que golpe surja de fuerte. imprevisto. Exactamente, que por lo general son los que surgen golpes fuertes, digamos, al sistema. Bueno, también hay que avisar al momento de hacer paro, ¿no? Algunos de los temas, porque te repito, son 79 páginas. Son bastantes, fue presentado hoy y tendremos tela para cortar este tema. Son todos